Hola, mi nombre es Zaira. Qué bueno encontrarnos de nuevo. Hoy continuaremos en esta serie del programa de bienestar docente, donde abordamos las prácticas restaurativas en el ambiente educativo. Hoy tengo el placer de presentarles un tema trascendental como es el diálogo restaurativo. Estoy segura de que será de mucho provecho a nivel personal y profesional, en especial al dialogar con sus estudiantes. ¿Qué es el diálogo? Nos referimos al diálogo cuando dos o más personas se comunican o conversan entre ellas, intercambiando información, pensamientos, sentimientos, conocimientos, reflexiones y percepciones. Las personas cotidianamente conversan con su pareja, sus hijos, sus estudiantes, sus amistades, etc. El diálogo es algo natural. Nos permite abordar múltiples temas y situaciones y cultivar relaciones con los demás. Al dialogar con los y las estudiantes, ¿consideras que hacer preguntas es una buena práctica educativa? Lo más probable es que estemos de acuerdo con ello. Ahora bien, ¿cualquier pregunta contribuirá a fomentar un diálogo? Ahí es donde debemos reconocer que no toda pregunta fomenta el diálogo. Por ejemplo, cuando cuestionamos un comportamiento indebido de nuestros estudiantes, muchas veces les preguntamos ¿por qué? Si bien es una pregunta válida para recabar información, no es un tipo de pregunta que abre o promueve el diálogo. Al contrario, lo cierra, lo paraliza simplemente. Sin embargo, ¿cuántas veces empleamos esta pregunta? Y luego nos extrañamos o peor aún, nos molestamos cuando los y las estudiantes reaccionan con actitud defensiva o agresiva o respondiendo con un yo no sé, que nos frustra aún más. Si lo analizamos, este tipo de pregunta tajante, culpabilizadora, tiene efectos adversos en nuestro diálogo, ya que bloquea las relaciones, no fomenta la empatía, ni menos la reflexión y el cambio de comportamiento. Si nuestro fin es dialogar, es una pregunta que no ayuda, ni al que pregunta, ni al que responde. Hay que ser claro, no todos los diálogos son efectivos. En ciertas ocasiones existen diálogos que crean o incrementan la discordia, acentúan las tensiones en lugar de apaciguarlos o solucionarlos. Por ello, es importante saber dialogar restaurativamente. Para que un diálogo sea efectivo, es importante considerar varios aspectos. Escuchar atentamente al que habla y saber esperar su turno. Si no lo has visto, en el video número 4 de esta serie hablamos de ello. Hablar en un tono de voz cálido o amable, ya que con ello evitamos que la persona que escucha se resista o se ponga a la defensiva. Empatizar con lo que expresan los demás. Tolerar y respetar las opiniones de los demás, con una mente abierta. Finalmente, es importante saber formular preguntas adecuadas. Preguntar es un recurso educativo que, como ya vimos, no siempre empleamos de la mejor forma. Para poder aprovechar este recurso, una pregunta bien desarrollada debe tener las características siguientes. Primero, debe ser abierta, es decir, una pregunta que genere opiniones y que permita a quien la responda hacerlo de manera espontánea en base a su propia experiencia y conocimiento. En general, las preguntas abiertas empiezan por un ¿qué?, ¿para qué?, ¿cuál?, ¿cuándo?, ¿cómo? ¿Y dónde? Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la convivencia en nuestra aula? ¿O qué sugieres para mejorar la participación en clases? Segundo, la pregunta debe ser neutral, es decir, que no influya la respuesta, que no contenga ninguna respuesta implícita o juicio de valor. Por ejemplo, si preguntamos, ¿qué consecuencia merece este alumno por su conducta agresiva? En vez de, ¿qué medidas punitivas se merece este alumno? ¿Te das cuenta de la diferencia? La segunda pregunta influye en la respuesta que se busca. Tercero, la pregunta debe de ser clara, es decir, que la persona con la que se habla comprenda lo preguntado, utilizando palabras que comprende de tal manera que no queden dudas.
Por ejemplo, ¿te imaginas hacer esta pregunta a un estudiante de 10 años en una situación ficticia? ¿Qué harías si fueras testigo de un hostigamiento escolar? Te imaginas la cara que nos haría, ¿verdad? En cambio, si preguntamos, imagínate que presencias bullying en tu escuela, ¿qué harías en esta situación? ¿Sabes quién es aquel señor barbudo que vivió hace 400 y pico de años antes de Cristo y que era muy preguntón? ¿Alguna idea? ¿Se te ocurre algún nombre? Era Sócrates, un filósofo y educador griego. Su arte era de hacer muy buenas preguntas a sus estudiantes. Sus preguntas eran muy poderosas, ya que facilitaban la reflexión con el fin de promover el aprendizaje en lugar de ofrecer opiniones, consejos o dar las respuestas a sus propias preguntas. Es tan reconocido su arte de preguntar que hoy se refiere a las preguntas socráticas. Cuando Sócrates cuestionaba a un estudiante por su comportamiento indebido, en vez de juzgar o criticar su conducta, hacía preguntas de modo constructivo que motivaban al estudiante a razonar en profundidad sobre las consecuencias de sus actos sobre otras personas. Las preguntas le ayudaban a descubrir las respuestas por sí mismos, sin necesidad de regañarle o darle un sermón sobre las consecuencias y los cambios que tiene que hacer. Sus preguntas le invitaban a reflexionar, a comprender, a responsabilizarse y a educarse por sí mismo. Para conseguir que dialoguemos restaurativamente, debemos ser más socráticos. ¿Cuántas veces hacemos preguntas elevando la voz, respondiendo nosotros mismos a nuestras propias preguntas, sin esperar la respuesta del que cuestionamos? Por ejemplo, al cuestionar a uno o a una estudiante sobre su comportamiento, podemos decir algo como: ni te das cuenta quiénes están afectando al comportarte así. Al preguntar de esta manera, estamos confirmando que él o ella no sabe, cuando ni siquiera le hemos preguntado si se da o no cuenta. También podemos preguntar dando las respuestas. Cuando decimos algo como: mira cómo está tu compañero con ese moretón. ¿Cómo crees que no le va a doler mañana que venga a clase? ¿Para qué hacer preguntas entonces si nosotros mismos damos las respuestas? Cuando lo hacemos no ayuda a la reflexión ni a la asunción de responsabilidad. Deja de ser diálogo para convertirse en un monólogo. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? ¿Podrías probar quizás estas preguntas llamadas preguntas restaurativas? El primero son preguntas dirigidas a la persona ofensora, es decir, a la que ha provocado un daño a otra persona. Imagínate hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿En qué estabas pensando en este momento? ¿Qué has pensado desde entonces? ¿Quiénes han sido afectados por tu comportamiento? ¿Y de qué manera se vieron afectados? ¿Qué puedes hacer para que las cosas queden bien? El segundo tipo de preguntas restaurativas van dirigidas a la persona que ha sido afectada por la conducta cometida por el agresor. Por ejemplo, ¿qué pensaste cuando te diste cuenta de lo sucedido? ¿Qué impacto ha tenido esta situación sobre ti y otros? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Qué necesitas que suceda para que las cosas queden bien? Estas preguntas se hacen primeramente de forma separada al ofensor y a la persona afectada. En un segundo tiempo, se invita a reunirse para volver a hacer la misma serie de preguntas a cada uno, permitiéndoles esta vez escuchar las respuestas de cada uno, para con ello promover la comprensión, empatía y la responsabilidad para reparar y restaurar las relaciones. Estas preguntas restaurativas respetan un proceso justo, no son acusatorias ni culpabilizadoras, se enfocan en las relaciones y los daños ocasionados, toman en cuenta lo pasado, el presente y el futuro y contribuyen a reparar el daño y restaurar las relaciones. Todos,
todas los y las docentes y autoridades de un centro educativo tienen que hacer lo posible para que el ejercicio de su profesión se base en el diálogo socrático. Es decir, saber hacer las preguntas correctas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Preguntas que les motiven, que fomenten reflexión profunda, que desarrollen empatía, que les generen curiosidad, que promuevan su creatividad, que les hagan aprender a crecer y a ser responsables. Puede que nos tome tiempo adaptarnos al arte socrático de hacer preguntas, pero con práctica y voluntad firme lo podemos dominar. Haciéndolo cambiaremos nuestras conversaciones, nuestras relaciones y el ambiente educativo. Gracias por acompañarme. Te invito a compartir y comentar este video. Espero verte en el próximo video. Hasta pronto.